Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que esté revisando esta clase. Les damos la bienvenida a este nuevo cuatrimestre. Vamos a tener materias nuevas, vamos a estar trabajando diferente. Ya hemos estado trabajando anteriormente en algunos semestres, pero ahora sí vamos a tener un poquito más de acercamiento con algunas cuestiones educativas. La primera materia se llama Pedagogía Organizacional. Vamos a trabajar toda la estructura como una situación empresarial, como una situación, como lo menciona el título, organizacional, que estamos enfocados en una cuestión laboral. Vamos a plantear que la educación sí es un sistema laboral, la educación sí es una organización, sí es un grupo de personas enfocadas en una objetividad. Por lo tanto, en esta objetividad es lo que vamos a realizar con estas cuestiones. Para dar inicio a esta parte, en la materia tenemos de este lado tu cuestión del objetivo general, en el cual menciona que vamos a ver características, tipologías, dimensiones que impactan las instituciones educativas en un proceso cultural y del entorno. Vamos a identificar que una institución es el centro de atención de una comunidad porque es el que imparte la enseñanza y que la enseñanza debe estar organizada para ciertas cuestiones. Eso es lo que vamos a encontrar en esta parte. Ahora, en tu escala evaluativa viene la cuestión de estas ponderaciones. La plataforma, perdón, la plataforma sabes que por alguna cuestión no podemos modificarle y ya tienes un acceso directo a esta plataforma. No he actualizado el 100 la materia, por lo tanto apenas la voy a activar. Y la plataforma, todas las actividades, ya sabes, te las voy a dejar en un solo par y de ahí tienes hasta la fecha de examen para trabajarlas. Tienes ahí hasta la fecha de examen y son 4 puntos. Tu examen, el que te mando de manera digitalizada, son otros 4 puntos. Y ahora la cuestión es tu proyecto. En esta materia, ¿cuál va a ser mi proyecto? Vamos a trabajar desde cero y vamos a crear una institución educativa, ya que estamos haciendo la cuestión de una organización pedagógica. En la organización pedagógica estoy planteando que voy a organizar, voy a estructurar y voy a crear un plantel educativo. Desde permisos, desde pagos, desde lineamientos de la Secretaría de Educación Pública, desde cómo obtener un REBO o un CCT, desde los permisos institucionales a nivel municipio, a nivel estado, a nivel federación, y de ahí la parte interna que es crear una misión, crear una visión, crear un logotipo, crear un nombre, crear una imagen institucional. Esto es lo que vamos a crear a partir de aquí. ¿Por qué? Porque vamos a identificar qué cuestiones administrativas y qué cuestiones departamentales, burocráticas, nos vamos a enfrentar. Eso es lo que vamos a trabajar. En este primer bloque, como hablamos de mucha organización, pues nos vamos a enfocar primero en la parte gubernamental. ¿Qué necesitamos para la SEP? ¿Dónde se puede crear? ¿Qué lineamientos me pide? ¿Qué situaciones de seguridad? ¿Qué cuestiones de dimensión global me pide para yo crear o colocar una escuela para que la SEP me venda? Porque realmente es vender o una renta del REBOE. ¿Qué es el REBOE? El Registro Único de Trabajo, o en este caso el CCT en las escuelas básicas. ¿Vale? Como este primer punto, como es primer tema, vamos a las instituciones educativas. Tenemos subtema, tenemos objetivos y vamos a identificar qué es una organización, ¿vale? En este punto, la educación o los centros educativos son una organización porque tienen una estructura social. Al hablar de una estructura social es que estamos formados por masas de personas. Esas masas de personas están concretas, están englobadas en trabajar una cuestión o una meta, un propósito en común. Como somos un conjunto de personas, tenemos diferentes ideologías, diferentes creencias, diferentes costumbres, diferentes religiones, diferentes formas de pensar, en las cuales al organizarlas, esas diferentes capacidades, esas diferentes habilidades y aptitudes me van a trabajar una organización y van a ser un engranaje para poder contemplar una meta o un objetivo en común. La escuela tiene diferentes funciones subdesarrolladas. Recuerda que en algún momento de la materia hemos visto que la escuela cuenta con director, subdirector, docente, apoyo pedagógico, conserje, apoyo secretarial del docente, administrativos,
chicos de servicio social, alumnos, asociación de padres de familias, cooperativas, cafetería y demás. Todos esos desarrollan un grupo de subpersonas en el cual pues cada una desarrolla una función. De manera organizacional, eso se llaman subsistemas. Nuestro sistema de manera organizacional es la escuela. Nuestro sistema general va a ser el plantel educativo. Nuestros subsistemas son los pequeños grupos de enlace que se encuentran dentro de la escuela. Alumnos, maestros, grupos en común de quinto, grupos en común de sexto. Y esto hace una población escolarizada. Y básicamente esa población escolarizada acaba siendo la ciudadanía. Ese grupo de personas, como te lo mencioné, a pesar de tener chile, mole y pozole de ideologías y demás cuestiones de pensar, de críticas, de opiniones, sugerencia, llegan a una meta: acabar la escuela, llevarme competencias, desarrollar habilidades en los alumnos, y todo eso funciona como un engranaje. Y todo eso va caminando y está desarrollando una organización como tal. Y esta organización como tal me va a mencionar que la escuela constituye un centro de realidad social. ¿Por qué una realidad? Porque la comunidad donde está ese centro educativo tiene una cultura, tiene unas creencias, tiene una ideología, tiene un respeto por algo o una tradición o una costumbre, o tiene ancestros. Mas, sin embargo, la cuestión de un plantel educativo desarrolla un conocimiento, y poco a poco ese conocimiento va añadiendo diferentes tradiciones, diferentes costumbres, diferentes habilidades que se adaptan tanto la comunidad a la escuela como la escuela a la comunidad. Un claro ejemplo de ello, vamos a hacerlo muy fácil: el Centro Universitario SEID está dentro del municipio de Temascalapa. El municipio de Temascalapa es cabecera municipal y es el municipio 86 del Estado de México. Ya estamos haciendo de lo grande a lo pequeño. Y siendo un municipio semiurbanizado, todavía tiene mucho poblado. Y esos poblados todavía siguen siendo pueblos originarios. Al ser pueblos originarios, la cabecera municipal tiene 180 y tantos años de ser creada como municipio. Y por lo tanto, tiene una tradición religiosa, tiene costumbres gastronómicas y tiene costumbres prehispánicas. Un ejemplo de ello es la celebración del 4 de octubre, celebración de adoración a un santo religioso. La misma universidad adopta esa costumbre y la hace propia, y sabe las condiciones y características que puede perjudicar o puede beneficiar a la misma institución. Perjudicar porque sabe que el poblado es tan originario, el poblado es tan religioso, el poblado es tan costumbres, que ese día la mayoría de los pueblos, la mayoría del pueblo no va a la escuela, no va al trabajo, asiste a una fiesta, asiste a una feria, asiste a un baile. Y por lo tanto, ¿qué es lo que perjudica? Tal vez la asistencia del mismo plantel. Adopta la costumbre porque apoya esa costumbre, y veneran y adoran a esa imagen religiosa y la adoptan para hacer tal vez una difusión, para hacer un acercamiento a la comunidad, para adentrarse a esas tradiciones. Y lo que hace es fusionar en la organización de un plantel con la organización de una comunidad, y cambian ideologías, fusionan costumbres, y hace que cada uno de esos subgrupos sociales lleguen a interactuar y lleguen a ser un solo conjunto: Temascalapa, un solo conjunto, el poblado del municipio, un solo conjunto, la adoración de una costumbre religiosa, un solo conjunto, la verbena de una feria. Eso, eso es lo que hace un centro educativo: acostumbrarse o adaptar costumbres de una comunidad, adentrarse a situaciones organizacionales de un pueblo, y que ese pueblo adentre esas situaciones organizacionales en la comunidad. Faenas, kermeses, convivencias culturales, participación de cuadros artísticos, todo ello hace que la escuela resalte y adopte una costumbre, adapte una imagen, adapte una ideología ante el poblado, que participa, que hace situaciones culturales, que trabaja cuestiones administrativas importantes que benefician a la comunidad. Eso es una organización. Por lo tanto, ¿qué es organización y qué es organizar? Bueno, aquí la definición como tal de nuestro autor que vamos a manejar es disponer y relacionar de acuerdos con la finalidad de diferentes elementos de una realidad para conseguir
un mejor funcionamiento. Trabajar dos ideologías diferentes en común acuerdo para tener un mejor funcionamiento. Toda esta organización tiene tres factores importantes, tres componentes básicos, los cuales siempre una organización debe tener: sistema de relación, estructura y objetivos. Mi centro educativo, que es una organización, debe de tener estos tres elementos básicos. El objetivo es para llegar a una meta en común, para ver claramente hacia dónde quiero ir. Claramente. La estructura como tal es coordinar los pequeños grupos de personas o los pequeños subsistemas que tengo dentro de esta organización para que todos funcionen en par y en engranaje para poder crear el objetivo común. Y el sistema de relación es el actuar de cada persona por individual del mismo subsistema para alcanzar la meta establecida. Porque estructurarlo es organizarlos, pero el sistema relacional es la interacción que se va a hacer. Yo como persona individual, David, tengo que interactuar con otro maestro individual llamado ejemplo Alma, ejemplo Saúl, ejemplo Jessica. Eso es una relación social. Ahí dice relación, en un sistema relacional. Y la estructura es que tal vez yo tengo que trabajar con Alma porque mi trabajo es engranaje con la maestra Jessica y con el maestro Saúl. Eso ya es estructura. Y todos los cuatro llegamos a una meta en común, que es la objetividad de las materias, de la misma institución, del mismo plantel que tenemos. Pero aparte de esos componentes básicos, aparte de esto, se distinguen estas especificaciones. Uno, que una organización debe buscar su realidad social, debe de tener interacción con la comunidad y debe tener especificaciones. La primera, que es la relación social, es la estructuración administrativa que lo conforma. Y te lo dije al principio, una organización está compuesta por situaciones sociales reales. ¿Cuánto me piden por un permiso? ¿Dónde lo puedo colocar? ¿A quién tengo que pagar? ¿Qué lineamientos de seguridad tengo que respetar? ¿Qué lineamientos de alimentación tengo que respetar? Ya sea pública o privada, las escuelas tienen normas, tienen leyes, tienen acuerdos, tienen situaciones ejecutivas que debemos de respetar. Que el mismo sistema social llamado política y federación no lo mandan. Esa es la realidad social. ¿Dónde está ubicada la escuela y qué permisos me piden en cada escuela? Porque no es el mismo permiso que le permitieron a CEIT de Mascalapa al mismo permiso que le permitieron a CEIT Villas de Tezontepec. No es el mismo. Porque la zona cambia, el municipio cambia y hasta el mismo estado. Esa es la realidad social. No es lo mismo una FES Aragón que una FES Iztacala o una FES UNAM, Ciudad de México. No es lo mismo. Cambia su realidad. Los contextos son diferentes y los marcos legales, a pesar de que sean universidades que rigen su misma normatividad, que rigen sus mismas leyes, cambia la forma gubernamental. Los permisos, instalaciones, cercanías de comunicación, relación política cambia. Porque es un planteamiento muy diferente en cada lugar. Con la comunidad es la participación de involucrar al alumno, al maestro, a la comunidad escolar con el pueblo. La reforma actualizada del 2017 con la reforma de la nueva escuela mexicana en todos los niveles que se debe trabajar, menciona que la comunidad debe de participar en todas las partes de un pueblo. Que la escuela ya no es una burbuja aislada, que la escuela debe de aperturar sus puertas, valga redundancia, tiene que aperturar su plantel para que salgan a trabajar proyectos en la comunidad. Eso es la relación con la comunidad. Y la situación específica es asignar las actividades múltiples dentro de la organización. Yo sé qué voy a hacer, qué va a hacer la maestra Alma, qué va a hacer el maestro Saúl, qué va a hacer la maestra Yesenia. Todos sabemos. Esa es una especificación. ¿Qué función hace la maestra Elizabeth? Eso lo sabemos. ¿Qué función hace el profe Daniel? Eso lo sabemos. Cada uno tiene esas indicaciones limitantes porque son específicas dentro de la estructura, dentro de la organización. Y así como son específicas, ahora que ya vimos que el centro educativo es una organización, ¿qué es un centro educativo? Aquí
La definición menciona que es un lugar donde encontramos diferentes cuestiones, donde trabajamos diferentes ideologías, donde relacionamos todas las ideologías en una sola meta. Y aquí menciona que no hace distinción de los centros y que toda su formalidad, toda su metodología, los tipos de personas que lo componen es un centro educativo. Desde un nivel maternal o inicial hasta un nivel universitario, maestría y doctorado, es un centro educativo. Y tiene evoluciones educativas, tiene una formalidad escolarizada, tiene una metodología de actuar diferente y tiene tipologías de personas al mil por hora, porque hay un mundo dentro de un centro educativo. Por lo tanto, el centro educativo acaba siendo un conjunto de personas organizadas para crear un desarrollo educativo. Ese desarrollo educativo, cada plantel tiene su misión, tiene su visión, tiene sus objetivos, sus valores. Cada escuela los tiene. CEIT los tiene. La UNAM los tiene. Politécnico los tiene. Mi misma escuela de centro de trabajo donde yo laboro como docente lo tiene. Porque cada uno tiene una misión y visión completa. ¿Qué es lo que hace falta? Que sepamos que el centro educativo, su objetividad compleja es la enseñanza. Ya sea cualquier nivel. Esa es su complejidad, la enseñanza. ¿Y qué componentes tiene? ¿Te acuerdas que te dije que son componentes básicos, componentes específicos? Aquí, ¿qué necesitamos para crear una organización? Necesitamos muchas cosas, muchas cuestiones, aparte de la financiera, aparte de la legal. Pero te voy a colocar 6 elementos que necesitamos para crear un plantel, para crear una organización. Y esos 6 elementos o esos 6 componentes básicos son los siguientes. Uno, ya te lo especifiqué, el objetivo. Y sabemos que el objetivo es la meta orientada hacia dónde se va a coordinar el centro educativo. Esa es la meta, mi objetivo. Otro recurso que necesitamos es, otro componente que necesitamos son los recursos. Material y funcional. Ya sea la cuestión financiera, ya sea la cuestión del personal, ya sea la cuestión de inmuebles, pero eso necesitamos. Butacas tienen las escuelas, tienen pizarrones, hay dinero para sustentar tal vez el pago de luz, el pago de agua, eso necesitamos. Y tiene docentes, tiene administrativos, tiene apoyos auxiliares, esos son los recursos. Tanto humano como material se necesita para incorporar una organización departamental de educación. El tercer componente necesita la estructura. La estructura estamos hablando a situaciones funcionales. El edificio, la casa, el cuarto, la oficina, eso son funcionales. Esa es la estructura. Y hablando de estructura, también estamos hablando de funciones dentro del plantel. ¿Qué función lleva un director? ¿Qué función lleva un subdirector? ¿Qué función lleva un ATP? ¿Qué función lleva un OT? ¿Qué función lleva un docente frente al grupo? ¿Qué función lleva un docente por hora? ¿Qué función lleva un administrativo? Todo eso también lo necesitamos. Aparte de la situación edificable, que son los edificios, necesitamos la estructura y qué funciones tiene cada uno. Y lo vimos arriba, que es una estructura y es una funcionalidad, ¿vale? Esos 3 componentes. Los otros 3 componentes que necesitamos, el actuar tecnológico. En la actualidad necesitamos tecnología para componer una situación. ¿Qué tecnología? Desde una computadora, desde un celular, desde un internet, desde la electrificación. Eso es la tecnología, ¿vale? CI tiene una plataforma institucional. Mi escuela tiene un internet gratuito. Ejemplo, tiene esta situación actuar tecnológica. La quinta parte, cultura. Componentes de reglas y tradiciones no escritas que deben de estar dentro y fuera del plantel. No escritas porque son acuerdos de convivencia, no escritas porque son normativas institucionales, no escritas porque son valores que se tienen con los alumnos. ¿Cómo es eso? Las ideologías, las costumbres, los permisos, las culturas, las etnias dentro de la institución. Simplemente sabemos que el respeto es universalidad. Esa es una cultura. El no violencia es una universalidad. Eso es lo que trabajamos en este punto. Y por último, el entorno. El entorno es donde se ubica mi plantel y lo tengo que
socializar y relacionar. Lo tengo que socializar y relacionar. Si quiero que mi organización funcione dentro y fuera, tengo que interactuar. Si requiero que mi organización funcione afuera y adentro, tengo que hacerla brillar por el exterior. Por eso tengo que enfocar dónde se encuentra mi plantel y dónde está centrado. Con qué comunidad me topé, con qué costumbres, con qué ideologías, con qué creencias voy a plantearme. Hasta aquí planteamos lo que es una organización y hasta aquí sembramos lo que debe tener un plantel. Hasta aquí. ¿Vale? Ahora, bien, tu primera tarea dice aquí, solo es el texto y ahorita te voy a dar la tarea. El texto dice, la estrecha relación que hay entre la organización y los centros de enseñanza tienen características propias que los diferencian como las organizaciones. Es importante, ya que hay que abordar múltiples campos de intervención, ciertas dificultades al evaluar resultados, la escasez de recursos, la autonomía es limitada. Es una gran diferencia una empresa y una escuela. Tal vez, porque uno maneja materia prima y el otro maneja humanos, pero ambos son materias primas. ¿Los dos necesitan recursos? Sí. ¿Los dos llevan a metas? Sí. ¿Los dos tienen recurso humano laboral? Sí. ¿Qué es lo que lo diferencia? Que tal vez es una de manera empresarial y otra es de manera educativa. Pero al final tienen autonomía, tienen recursos. Por lo tanto, viene la tarea. Y tu primera tarea es realizar un cuadro comparativo. En ese cuadro comparativo es, ¿qué me diferencia de una empresa a una escuela? ¿Qué lo diferencia? Eso es lo que voy a hacer. ¿Qué diferencia de una escuela a una empresa? Te acabo de dar ejemplos. ¿Pero se relacionan? Sí, todo se relaciona. Porque al final, una empresa sigue siendo una escuela. Una escuela privada, una escuela incorporada a la SEP, es una empresa. Con situaciones, sí. Entonces en el cuadro vamos a poner relaciones y no relaciones entre la empresa y la escuela, ya sea público o particular sin problema. Ese es tu cuadro comparativo, tu primera tarea. Lo haces, ojo, aquí importante, todas las tareas van en Word, por favor. Todas las tareas van en Word para cargarlas en plataforma. Todavía no habilito la plataforma, por lo tanto lo harás en Word y lo cargarás posteriormente. Esta es la primera tarea. ¿Vale? Dudas, cuestiones, situaciones, estamos a tus órdenes. Gusto de tenerlas nuevamente como alumnas. Estaremos trabajando más adelante. Cuídense y saludos.